Gloriarse en el Señor. Una frase que muy poco se utiliza dentro de los creyentes, pero que lamentablemente se ha generalizado una forma negativa de utilizarla. Y es ahí donde se rechaza o se trata de negar esta realidad. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir aquí en el pasaje en 1 Corintios, cuando él dice al final de este pasaje, en el capítulo 1, todo aquel que quiera gloriarse, gloríese en el Señor? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Vamos a estudiar a través de este pasaje hoy día lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Esta es la lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estamos aquí tratando de entender lo que Pablo nos está diciendo en su primera carta a los Corintios. Recordemos que esta carta fue escrita por parte de Pablo para llamar la atención en la manera como ellos estaban viviendo, de una manera completamente desordenada. Pero Pablo introduce el capítulo 1 recordándonos la manera como nosotros debemos mirar claramente quiénes somos ahora. En primer lugar, como veíamos en las lecciones anteriores, Pablo nos recuerda que somos santos, que hemos sido justificados por la obra de Cristo. Es a través de la predicación del Evangelio como nosotros hemos llegado a estar en esta nueva posición, esta posición en Cristo. Y nos recuerda de que ahora somos parte de la iglesia, de que Dios nos ha dado dones y que por eso podemos servir. Pero todo esto es por mérito de la obra de Cristo en nosotros. Nosotros no hemos llegado a alcanzar nada por méritos propios. Lamentablemente en el mundo la gente trata de buscar recibir reconocimientos basado en sus propios méritos, en lo que ellos hacen. Lamentablemente eso les lleva a jactarse de una manera negativa, pensando que lo que son es realmente por lo que han logrado, y eso los lleva a enorgullecerse, les lleva a la soberbia. Es ahí donde el pecado genera lamentablemente una confusión en la manera como debe percibir correctamente las personas su posición. Pablo nos recuerda que nadie puede jactarse ante el Señor por lo que somos nosotros. La verdad es que ninguno de nosotros hemos sido salvos por méritos. Y nos recuerda eso en el versículo 26, de que nosotros no somos muchos los llamados, o como él dice, nuestra vocación. No somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No es que hemos hecho algo o que hemos tenido algo para poder lograr esta salvación. Ahora Pablo menciona esa palabra, pues expresión no muchos, no queriendo decir de que con esto la gente sabia o gente que tiene cierto poder o cierto reconocimiento no pueda ser salvo. No, Pablo no está queriendo decir eso. Más bien vemos en la Biblia que lo que Dios mira es lo que está en nuestro interior, la manera como nosotros le tememos a Él, le reconocemos a Él. Él mira nuestro corazón. Eso es lo más importante. Pero obviamente Dios en su misericordia nos llama a esta salvación por medio de la predicación del Evangelio, y entramos en esta posición por nuestra fe en la gracia de Dios. Y es ahí donde nosotros llegamos a estar en una posición que es completamente diferente.
Ahora, si yo puedo mirarme hacia mí mismo, puedo yo gloriarme en que yo he llegado a estar en una posición, no por lo que yo he logrado, no es porque yo he podido ganarme algo, es por la obra de Cristo. Si yo miro a Cristo, su obra de redención, si miro a Cristo, que fue usado por Dios para darme esta salvación, ese fue el plan de Él, esa es la sabiduría de Dios. Vemos en Él la justificación, que yo fui declarado justo, que yo ya no tengo ante Él una culpa que me lleve a la condenación. He sido declarado inocente, no porque me he merecido esto, es porque Dios me lo ha otorgado por la fe en Cristo. Y es en eso en donde nosotros nos podemos gloriar. Es poner que el fundamento de lo que somos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, es por obra de Cristo. Y en eso podemos gloriarnos. Debemos vivir agradecidos y podemos vivir de esta manera, viviendo de una manera humilde, reconociendo de que somos lo que somos gracias a Cristo. Por esto nos ha puesto en una posición hermosa, de la cual debemos vivir agradecidos. Ninguno de nosotros lo merecíamos, es a través de Cristo, pero ahora podemos decir, gracias al Señor, estoy donde estoy, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.